pedazo de pan y por un poco de vino. Yo he visto a más hermanos abandonar sus caminos por un pedazo de pan y por un poco de vino. Qué buena es la tierra, qué bello es el sol, qué bueno es el árbol que no está su flor. Las flores adornan también la casita, con mujer y niño cosa más bonita. Abunda la lluvia y el bosque es frondoso, nos brinda pureza y frutos jugosos. Canta por las mañanas, saliendo el alba, saluda el día. Con su trina flamante, un ruiseñor con alegría. Banco para la muchacha, pues. Espérate, pero ¿quiénes faltan aquí? María y... Ay, nos faltan 4. María y Arely. Y Tilde, ¿no viene? Y Tilde. Espera, otra vez. Las dos voces. Primera voz. Ahí va. No, oigan. A veces uno oye a otro y quiere acusar al otro, o uno mismo acusarse. No. Simplemente la voz no fue como era, se arregla. Y ya, así. A ver. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Baja. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Huyeron. Everybody. Amor, amor, aleluya. Viva el amor, amor, aleluya. Una cabana, aleluya. Amor, amor, aleluya. Ale, fa, mi, fa, aleluya. Fa, mi, fa, la. Mi, fa, sol. Pero por la S y no la por I, porque ustedes, juventudes, que están en la escuela, miren, la escuela de esta es una, pero ustedes, nosotros. Nosotros dijimos nosotros. No, niña, la S no la dicen. Mira qué pasa. Perdón, en el canto, si usted la pronuncia, no sirve.
pedazo de pan y por un poco de vino. Yo he visto a más hermanos abandonar sus caminos por un pedazo de pan y por un poco de vino. Dios también ve a mucha gente encontrar nuevamente el camino de amor. Dios también ve a mucha gente volver nuevamente al encuentro con Dios. Por un pedazo de pan, por un poco de vino, Dios se nos hizo manual, se nos hizo camino. Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan. La Dominican Band. ¡Wow! Gloria a Dios. Oye, la única bandera del planeta Tierra, desde Adán y Eva, que tiene a Dios ahí como centro. Primera parte, primero Dios. ¡Ay, no! No, así no. Vos sí puedes mi amor. Oye, hey. Ese Pablito. Pablito, ven. Luis Señor, Carmen Luisa y Pablo. Venga, Pablo. En la glorificación de... Busca una silla ahí, Pablo. Ay. Pablo, busca una silla ahí. Só novamente, coro. Adiós. Até isso tá aí. Más famoso si fuera contigo. Hey. Pablo, Mucho amor. siéntese ahí, vea. Pues muy bien, usted sabe que estamos en un jubileo que se comenzó desde luego en Nueva York con la gente de nuestro famoso coro Voces y Cuerdas de mi Sierra, que ha tenido la aventura de que se ha continuado aquí. Entonces, aquí hemos logrado últimamente conseguir a algunos del coro de aquel tiempo, un caso excepcional de María, que siempre estuvo con nosotros de un principio, y entonces nos hemos mantenido, pero gracias a que ustedes han tenido una calidad excepcional. Entonces, ahora, con la especialidad que ha destellado en la superestrella que se llama Juan de Dios, de la técnica de la sociocomunicación, y también, por suerte, su gran amor a Dios directo ha permitido que él haga acciones, actividades en defensa del verdadero pueblo, como son los casos de defensa de la ecología y otras cosas por ahí. Y nosotros conocemos sus inquietudes y los puntos que él defiende y lo apoyamos totalmente, totalmente. Dios nos pone a buscar el camino que nos lleva a él y nos lo pone fácil. ¿Dónde está Dios? En las necesidades de nuestros hermanos los hombres. Darle de comer a un hambriento, darle de beber al sediento. Y hay muchas maneras de darle de comer y darle de beber y vestir al desnudo. Es lo que está haciendo Juan de Dios, defendiendo lo que es de todo, incluso necesidades. Díganme ustedes, nuestros ríos, si nos quedamos sin ríos, ¿qué va a hacer? Porque este río no nos nutre a nosotros. Desde aquí hasta Montecristi todo el mundo se beneficia de esos ríos.
¿verdad? Por allá un poquito más con canales de riego, pero también los acueductos y cómo tomamos para los acueductos importantísimos. Y entonces por un acueducto le quita un poquito una toma ahí. Y para uno ir a bañarse, antes había mucha pesca, pero el asunto de los ecocidios, pero el de ahora es el máximo. De modo que apoyamos completamente a Juan de Dios en su lucha, en defensa de nuestros ríos, de nuestra naturaleza, y ese es un ecocidio terrible, de desviar estos ríos para sabe Dios qué fines. Que yo sé que ustedes apoyan igual que yo, totalmente. Vamos a ver, levanten la mano los que apoyan a Juan de Dios en su lucha por la defensa de los ríos. A la sierra, a la sierra. A la sierra, a la zona sierra completa. Bien, ya saben, claro que sí. Así que muchas gracias, sabemos que es de corazón, porque hay conciencia de que es así. Entonces, le damos gracias a Percio. Yo sabía que Percio no iba a decir que no para esta causa, ¿verdad? Hace un mes, 2 meses, el coro Voces y Cuerdas siempre ha estado en mi mente. Yo era pequeño cuando existía el coro Voces y Cuerdas de mi tierra, pero yo siempre he sido un poco sensitivo a estas cosas, creo yo. Y yo siempre recordaba ese coro y wow, pero no le daba tanta importancia a lo que ese coro significaba en la comunidad de mi piedra en estos tiempos. Pero ahora como estoy con mucha gente, esto no es Juan de Dios, yo sé que Percio lo dijo así, pero la verdad es que somos mucha gente de la coalición y usted. O sea, la coalición es el núcleo de la persona que estamos defendiendo la sierra y la madre naturaleza. Pero en verdad, sin ustedes, esto no se va a parar. Yo estoy 100% seguro que si por lo menos un 30% de la sierra se levantara, porque yo sé que más del 90% están en contra, pero de eso solamente 5 a 6% quizás se hacen presentes cuando hay que hacerse presentes. Nosotros estamos trabajando con el 5% de ustedes que van y se hacen presentes. A veces nosotros, los que somos un poco ambientalistas, se nos hace difícil como creer que los serranos no vayan y digan, yo voy a tirar piedras si es necesario. Yo no vivo aquí. A mí no me va a afectar esto, con excepción de lo emocional. Pero a mí me duele mucho que le pase esto a la tierra. Entonces me vino la idea hace como 2 meses. Wow, estamos teniendo esta lucha contra la EGI, contra compañías corruptas de Brasil, como la Nara de Gutiérrez o Secom. En el mundo, hasta en la India, estos proyectos de las presas, mega presas, son los que más se prestan para corrupción, para soborno. Porque quiere decir que es sobornando gobernadores, presidentes, como lo hizo la Odebrecht, para que se dejen hacer estos proyectos. Y a veces el precio es el doble o triple de lo que en verdad se lleva, porque ahí está el dinero debajo para ellos. Entonces, normalmente las presas se consideraban energía limpia, pero a pasar de las décadas y los años, se han dado cuenta, los países desarrollados por lo menos, que las presas hacen un daño tremendo, sea donde sea en la cuenca de los principios de los ríos, o sea en la última parte del río. Como quiera hace daño al ecosistema, al medio ambiente, porque mata los seres vivientes de ese río. Estoy hablando de peces, tajaos, cosas así, pero también los microorganismos que son súper importantes para los corales en el mar. Quizá ustedes vieron un documental que hicimos con Rafael Grisita que le explica un poco de esas cosas. El mundo natural es todo conectado. Entonces, me vino la idea de rescatar ese coro, esa canción, que tuvo tanto éxito en el 1983, La Naturaleza y Yo, en el concurso Un Canto a la Naturaleza, en Radio Santa María. Le di mensaje a Juan, el hermano mío,
y a Eduardo, hey, ¿qué te parece esta idea de esto ahora con esto de la presa? Y podemos hacer algo para rescatar algo de la cultura folclórica de Rincón de Piedras y también darle un rotundo no a esto de las 3 presas, porque son 3 presas. Pero vamos, nos vino esa idea y a ellos les pareció muy bien, oh, excelente. Y digo, ok, ¿qué les parece si nos reunimos algunos de los integrantes del coro Voces y Cuerdas de mi Sierra? Hacemos un grupo de WhatsApp y entonces nos reunimos allá en Nueva York con algunos de ellos. Estaba Cecilia, Eduardo, Juan, Rosita, Nicio, Rafa, ¿quién más? Entonces, fue todo muy bueno. Ellos lo aceptaron. Ellos lo aceptaron muy bien y les gusta la idea y todos están dispuestos a luchar para que ustedes rescaten ese coro para beneficio de ustedes, para beneficio de los jóvenes y las futuras generaciones, porque el impacto de un coro así como logró Percio en esos tiempos, tiene un impacto tan bueno en la juventud, en los niños, porque estamos perdiendo mucho de esa cultura, de este folclore. Y yo le puedo decir que a mí me afectó en una forma positiva ese coro, aunque yo era un niño. Esos recuerdos siempre estaban ahí. Entonces, si le parece bien, y a Percio ya le pareció bien, vamos a recantar ese coro, Voces y Cuerdas de mi Sierra, y la canción. Vamos a grabarla como Percio quiere. Ya Percio quiere ir a grabarla mañana. Vamos a ver si logramos todo natural, Rincón de Piedra y gente aledaña, de comunidades aledañas. Y también entonces para ir documentando esto. Ya salió un primer episodio de esto. No sé si lo han visto. ¿Quién lo ha visto? Ok. Espero que sea algo positivo de ustedes y podemos decir, sí, vamos a continuar. Para entonces quizás unir fuerza y que el coro vaya a diferentes lugares y cante esta canción. Y también una tarea a Percio, como es un gran autor de canciones, que componga otra canción con él, dando la historia de esta lucha que tenemos ahora. Y la naturaleza, y la sierra, y los montes, y los ríos, agua y vaho, no a la presa, a la placeta. Todas esas cosas son quizás palabras que pueden caer, y las ideas de ustedes. Entonces, para unirnos y dar un evento, también culminar con un evento gigantesco, diría yo, aquí en Rincón de Piedras. ¿Lo hacemos? ¿Sí o no? Sí. De acuerdo. Percio, si quiere agregar algo, planes, algo de detalle, la canción. Hay varias canciones. También yo tengo que entrevistar a Percio para saber más de la canción. Muy bien, me alegro mucho. Ya yo me he comunicado con Israel, que es un músico de Santiago que hace las pistas y pues yo quiero que sean de calidad. Como quiera, no nos van a cobrar tanto como a los músicos profesionales, porque lo sabes, que para lo que es. Y ya, él cobra normalmente 20, 25,000 pesos, 30,000 por una pista sencilla. Y a nosotros ya está menos de 5,000 cada uno, menos. O sea que ya va buscando el asunto para que haga más, porque a veces uno se equivoca y por buscar ayuda, que era una barata, débil, mala. Entonces, en este caso, estamos happy. Ya tenemos entre Eduardo y yo, que es el amigo, varias canciones. Ustedes tienen papeles ahí de esas que vamos a recordar. Y hay otras que van a venir. Ya con ellos se decide cuando vayamos a grabar. Esta es la melodía central de la canción La Naturaleza y Yo. El éxito más grande del coro Voces y Cuerdas de mi Sierra de Rincón de Piedras de San José de las Matas. La historia del coro se remonta en principio de los años 1983, pero fue en 1982 cuando llegamos a esta comunidad
a jugar béisbol y me buscaron de refuerzo para el equipo de aquí. El señor Leonel Durán, que era el manager del equipo de Rincón de Piedras, pues me acogió en su casa. Él dirigía el coro juvenil y su esposa Lilian Tineo era catequista. Cuando yo venía los sábados en la tarde, se iban todo el mundo, sus 3 hijas, y ellos al salón, una al juvenil, otra a la catequesis. Y yo me iba con ellos, ya que se enteraron de mi vida y me dijeron, haznos un coro. Yo le dije, bueno, yo le hago un coro, pero tiene que ser muy formal, porque no venimos a hacer un esfuerzo para perder el tiempo. Y le expliqué, sí, estamos de acuerdo. Y en enero de 1983 se inició el coro Voces Circulares de mi Ciudad. Muchos grandes éxitos, comenzamos a visitar comunidades vecinas y en una ocasión el joven Eduardo Collado se me acerca esperando la guagua que yo llegara el viernes en la tarde temprano. Y me dice, dicen en el programa de Radio Santa María, Universidad para Todos, que van a hacer un concurso, un canto a la naturaleza, que los coros que quieran inscribirse y nos piden que compongamos una canción de la naturaleza, que le llevemos el escrito, a ver si lo aprobaban para decirnos cuándo. Así lo hicimos, compusimos una canción, la montamos, llevamos el escrito y ellos lo aprobaron. El concurso duró 6 meses, 5 rondas, y participaron 85 coros del país entero. Entonces, los 12 finalistas participaron en la final en la Escuela Agrícola Salesiana. Pero antes, las grabaciones que hacíamos, tuvimos que grabar a la emisora y lo pasaban la grabación en las rondas que hacían en el programa los sábados en la tarde, a la 1 de la tarde. Y calificamos, quedamos incluso en primer lugar, fuimos a la final y allá ganamos el primer lugar. Entonces, era defendiendo la naturaleza, enseñándoles a la juventud, a la niñez, a amar la naturaleza, y de eso se trataba los temas de los cantos. Y nos salió un poquito ahí, por ejemplo, el coro, que era muy bueno, muy compacto, compuesto por 21 hembras, 11 varones y 3 músicos. Entonces, yo siembro, y los jóvenes, Pablo Rodríguez y Carmen Luisa Collado, hacían el dúo, el coro le contestaba, yo siembro para poder cosechar, yo siembro porque es la ley de Dios, yo siembro para que en el mañana, yo siembro, nunca me falte el pan, yo siembro porque hay necesidad, yo siembro de que haya amor y paz, yo siembro para que nuestra tierra resplandezca de bella cual noche de estrellas, noche sin igual, que nos devuelva con gusto los más bellos frutos de un primaveral. Ya en la parte que pasa a la parte dulce mayor, el coro se desparrama 4 voces y las letras más contundentes y descriptiva de lo que era la naturaleza de la sierra. Hay manzanas, lindas flores en mi
tierra campesina, grandes pinos zumbadores, en la fauna querida. No cortemos ningún árbol, no quede el campo vacío. Nuestros bosques nos protegen con su sombra en el estío. Y en toda nuestra campiña, con sus aguas cristalinas, nuestros ríos serpentean con hermosa melodía. En esta última parte, el diálogo se acentúa de nuevo el dúo Carmen Luisa y Pablo y expresa las bondades, los beneficios de la naturaleza para con nosotros. Qué buena es la tierra, qué bello es el sol, qué bueno es el árbol que nos da su flor. Las flores adornan también la casita, con mujer y niño cosa más bonita. Abunda la lluvia si el bosque es frondoso, nos brinda pureza y frutos jugosos. Y entonces recordamos que oíamos todo por radio, las rondas que pasaban cada sábado a la 1 de la tarde. Ese día nos preparábamos para ir a participar en las fiestas patronales de San José de las Matas, en honor a al patrón San José. Y estamos en el salón, pero antes, atendiendo el radio y la ronda que clasificaba los que iban a participar en la ronda final. Eran 5 del jurado y daban una totalidad de 5 puntos, de 1 a 5. Recordamos que el coro de San Francisco de Macorís obtuvo 21 puntos. Los demás eran de 15 para abajo. Pero el coro Voces y Cuerdas de mi Sierra obtuvo la totalidad de los 25 puntos. Y la algarabía que hizo el coro en el salón, eso no se olvida. Pero dejen escuchar, pero bueno, esto es extraordinario. Otra anécdota es de una de las canciones que componíamos para el coro. Se trata de Ruiseñor. Recordamos, mi esposa acababa de irse a España y estaba melancólico. El día viernes en la noche llovió bastante. El sábado por la mañana, que voy a un bosque tempranito, con la guitarra, mascota, lapicero, pero no encontraba, estaba melancólico, nada que hacer. Está en una ladera de un bosque, en una colina que bajaba hacia el río Bao y se veía platear por las luces del alba que venía subiendo. Y en un pinito de esos retoños que van subiendo entre los troncos en estos pinos centenarios, tratando de conseguir la luz solar, iban subiendo, y justo en el cojollito de un pinito de esto estaba un ruiseñor, y al primer rayo de sol, por circunstancia de la naturaleza, le dio en la pechuga y comenzó a cantar. De forma automática me salió la canción. Canta, canta por las mañanas, saliendo el alba, saluda el día. Con su trina flamante, un ruiseñor con alegría. Sabe que
con su canto, en la floresta hay más armonía. Brota una esperanza de amor y paz en su melodía. Es por eso que al cantar allí parece que también cantan las flores. Y en las almas que están tristes vuelve a renacer en ella sus amores. Vuela, vuela, gorrioncillo, esparciendo trinos por cada pradera. Uno de la alegría se escucha en el bosque así la vida entera. Porque yo ya sin ti no soy feliz, mi vida entera es para ti. El coro primaveral tuvo muchos éxitos porque uno de ellos es que se iba a celebrar el 110 aniversario de la Sociedad Amantes de la Luz en el Ateneo en Santiago y escogieron, según ellos, los 12 mejores grupos de Santiago para elegir quién iba a amenizar tan digno evento, que iba a haber muchas personas de diferentes países que venían. Y escogieron el coro Voces y Cuerdas de mi Sierra. Esa noche, en el Amante de la Luz, en el Ateneo, invitaron al coro Voces y Cuerdas de mi Sierra a participar en un concurso en el Centro de la Cultura de 42 grupos de la provincia para escoger quién iba a representar a la provincia en el Festival Nacional en el Teatro Nacional de Santo Domingo. Aquí ganamos el primer lugar y el derecho a representar a la provincia. Y en la capital, cuando nos tocó, con 4 canciones, una patriótica, una turística, una folclórica y otra de la naturaleza. El concurso era cuádruple y había representantes de 28 provincias y el distrito, que entonces era lo que había, y allá ganamos primer lugar en las 4 canciones. Ya que fue mucho, y también los jóvenes que eran invitados con frecuencia a dar conciertos y a visitar comunidades diferentes. Estuvimos también muchas veces en Santo Domingo. Una vez estuvimos amenizando el aniversario de los legionarios Cristo Rey María Reina. Esto en la Padre Villini, en la iglesia Regina Angelorum también, que cantamos una misa allá. El coro fue a San Francisco de Macorís, a La Vega, muchas veces a Santiago. Dimos muchos conciertos en el monumento a los héroes de la Restauración. Estrenamos la canción Ruiseñor en un concierto con Sonia Silvestre, a la cual le gustó muchísimo nuestra canción. Nos felicitó grandemente. Y anécdotas como ese, hasta que el coro duró hasta diciembre del 84, ya 2 años completos. Y hoy día lo estamos rememorando. Y quiero decirles que ¿por qué fue tan exitoso? Nunca jamás nadie faltó a un ensayo. Y hubo una ocasión que una Mercedita Rodríguez, los hermanos le tiraron un lazo para amarrarla para cruzar el río que estaba lloviendo, que tenía mucha agua, para no faltar a los ensayos. ¿Qué importancia tenía ese coro para esta gente, estas juventudes? Con razón tuvo tanto éxito, porque lo humano es más importante que lo artístico. Y como éramos servidores de Dios,
Cantamos en la iglesia también, en las escuelas, en las cárceles, asilos de ancianos. Íbamos a los barrios de Santiago también, a las cárceles. El coro estuvo en toda esa parte dando servicio. Cruzamos un río en mayo lloviendo para cumplir. No nos paró nada. Así que juzguen ustedes cómo fue el coro Voces y Cuerdas de mi Sierra. Have mercy on us. Have mercy on us.